Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Josué, capítulo 3, versículos 5 al 7. Josué, capítulo 3, versículos 5 al 7. Dice así la palabra del Señor. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Palabra del Señor. Tomen sus asientos, amados hermanos. En esta noche vamos a hablar acerca del pueblo de Israel y el paso del Jordán. Todos sabemos que el pueblo de Israel, después de haber estado 430 años de esclavos en Egipto, ellos habían salido con la mano poderosa de Dios, bajo el liderazgo de Moisés. Ellos habían atravesado muchos obstáculos, muchas pruebas durante esta trayectoria de 40 años para entrar en la tierra prometida. Pero lastimosamente Moisés no pudo introducir al pueblo a Canaán. Él tuvo que morir allí en el desierto por una desobediencia a Dios. Entonces, cuando Moisés muere, Josué asume el liderazgo del pueblo de Israel. En esta oportunidad, Josué y el pueblo habían llegado a la orilla del río Jordán. Y también nos dicen que los sacerdotes traían el arca del pacto. Tenían que cruzar el Jordán. Ahora, ¿cómo iban a cruzar? El Jordán es un río caudaloso, es un río grande, que así nomás difícil de poder cruzar. Entonces, estaban ahí a la orilla ya 3 días. Y bueno, se levanta Josué y dice al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Le dice Josué al pueblo: ustedes quieren ver milagros, quieren ver maravillas, lo que Dios va a hacer en medio de nosotros. Santifíquense, purifíquense, dejen de pecar, dejen de hacer lo desagradable ante los ojos de Dios. Si ustedes estaban adulterando, ya no adulteren. Si ustedes están practicando otra clase de pecados, ya no lo hagan. Si ustedes estaban robando, ya no roben. Si ustedes están mintiendo, ya no mientan. Si ustedes estaban hablando mal, ya no hablen así. Santifíquense, purifíquense, laven sus vestimentas, dejen de hacer lo malo, dejen de practicar el pecado. Porque Jehová quiere hacer maravillas entre
delante de Dios. Los que pecaban ya no pecan más. Los que mentían ya no mentían más. Los que eran egoístas ya no eran egoístas. Los que eran chismosos ya no chismeaban más. Los que tenían malos pensamientos ya no tenían más. Estaban purificándose, estaban limpiándose. Amados hermanos, eso es lo que Dios quiere hacer en medio de su pueblo. Eso es lo que Dios quiere que su iglesia haga. Eso es lo que Dios requiere de cada uno de nosotros, que nos santifiquemos. ¿Por qué Dios exige, hermanos, de su pueblo que se santifiquen? Porque estamos, hermanos, delante de un Dios santo. Estamos delante de un Dios puro, de un Dios verdadero. ¿Sabe qué? Muchas veces el pueblo de Israel fue impedido de recibir bendiciones porque ellos no estaban santificados. Dios no podía bendecir a un pueblo que estaba inmundo. Dios no podía bendecir a un pueblo que estaba en pecado. Dios no podía, hermanos, bendecir a este pueblo si no ellos se santificaban. Entonces, el requisito, hermanos, para que nosotros podamos ver la gloria de Dios, podamos ver las maravillas de Dios, para que podamos ver los milagros de Dios hechos en nuestras vidas, tenemos que santificarnos. Tenemos que apartarnos de todo lo malo. Tenemos que entregar nuestra vida al Señor. Tenemos que pedir perdón a Dios por todo lo malo que hayamos hecho, que hayamos cometido. Tenemos, hermanos, que decirle: Señor, yo me arrepiento, yo me humillo delante de ti, porque estoy delante de un Dios santo y tú también, Señor, quieres que yo me santifique. Señor, me pongo a cuenta delante de ti. Amados hermanos, eso el pueblo de Israel había hecho. Ellos se habían limpiado de toda iniquidad. Se habían puesto a cuenta delante de Dios y habían dejado de pecar. Habían dejado de hacer lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Y sabe qué dice la palabra del Señor? En el versículo 17 del mismo capítulo. Dice: mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Mire, hermanos, lo que Dios hizo. Dios, hermanos, detuvo las aguas del Jordán. Dios tuvo que dividir el Jordán para que el pueblo de Israel pasase en seco. Eso fue lo que aconteció. ¿Quién pudo haber hecho esto? Solo el Señor. Solo Dios para hacer esto, porque el hombre no puede hacer esto. El hombre es limitado. Por más que él quisiera hacer, no lo puede. Pero sí Dios lo puede. Entonces dice la Biblia que Dios detuvo el agua, dividió el Jordán y ellos empezaron a caminar en seco. Todo Israel empezó a caminar. Los sacerdotes estaban llevando el arca del pacto, pasaron también en seco. Cuando ya todos terminaron de pasar, nuevamente el río volvió a su cauce. Fue a su
hermanos, cuán importante es santificarse. Cuán importante, hermanos, es limpiarse. Cuán importante es reconocer nuestros errores, nuestras fallas, nuestras debilidades. Y eso, hermanos, el Señor requiere de todos, desde el líder, de los que tocan los instrumentos, los niños, los jóvenes, los ancianos, los obreros, de todos requiere el Señor que nos santifiquemos. No es solo unos cuantos. El Señor decía a todos que se santifiquen. Entonces, amados hermanos, miren lo que pasó esto. Miren lo que Dios hizo. ¿Por qué muchas veces nosotros en nuestras vidas tenemos tantos problemas, tantas necesidades, tantas dificultades? ¿Por qué, hermanos, no salimos de eso? Es porque no nos santificamos. No dedicamos nuestra vida al Señor en una búsqueda constante de decir: Señor, a partir de ahora yo quiero dedicarme a ti. Yo quiero consagrarme a ti, Señor. Yo quiero limpiarme, Señor. Yo quiero purificarme, mi Dios, porque quiero ver que tú hagas maravillas en mi vida. Quiero, Señor, que tú hagas milagros. Quiero, Señor, que tú hagas sanidades. Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Hermanos, tenemos que limpiarnos. Señor, yo quiero cambiar, mi Dios. Yo no quiero seguir viviendo así. Tienes que santificarte. Tienes que dedicar tu vida a Dios. Así Dios va a empezar tu vida a cambiar. Y tú ya no vas a ser la misma persona. Vas a ser una persona diferente. Una persona cambiada. Una persona renovada. Una persona transformada. Una nueva criatura en el Señor. Amados hermanos, cuesta. No es fácil, pero tenemos que hacer, porque eso es lo que quiere Dios de su pueblo. Eso es lo que Dios quiso del pueblo de Israel que hicieran, y ellos lo hicieron. Ahora yo te pregunto, ¿tú estás haciendo eso? ¿Te estás purificando todos los días? ¿Te estás acercando a Dios? ¿Te estás humillando delante del Dios Todopoderoso? ¿De aquel Dios santo? ¿De aquel Dios puro? ¿O no? Hermanos, todos necesitamos. Para agradar a Dios tenemos que santificarnos. Para agradar a Dios, hermanos, tenemos que dejar todo lo malo. Tenemos que vivir una vida agradable delante de los ojos de Dios. Pero muchas veces yo quiero que Dios haga, pero no quiero santificarme. No quiero apartarme del pecado. Quiero seguir viviendo una vida lejos de Dios. Una vida que no agrada a Dios. Pero yo quiero que Dios me bendiga. Si estoy enfermo, yo quiero que Dios me sane. Si estoy atravesando por algún problema, por alguna necesidad, yo quiero que Dios me escuche mis oraciones. Pero jamás quiero reconocer. Jamás quiero reconocer. El día de ayer yo conversaba con un amigo que él había perdido su hijo, su único hijo varón, en un accidente. Él me decía: yo oraba a Dios para que guarde a mi hijo, para que guarde a mi familia, y Dios no lo guardó. Me quitó a mi único hijo varón.
decía este amigo, y yo le preguntaba, ¿y tú estás acomodando tu vida? ¿Y tú cómo estás? Sin embargo, hermanos, esta persona que Dios quería que guarde a su hijo de algún accidente o de la muerte, él también estaba en el mismo camino. Estaba practicando las mismas cosas, pero él quería que su hijo cambie y que Dios lo guarde a su hijo. Hermanos, cuando la Biblia nos dice que Dios no escucha la oración del pecador, pero sí escucha cuando el pecador se arrepienta, cuando el pecador se humilla, cuando el pecador entrega su vida al Señor, ahí sí el Señor lo escucha. Pero cuando la persona continúa en el pecado, en la práctica del pecado, en la ignorancia, Dios jamás lo va a escuchar. Porque esa persona tiene que arrepentirse. Tiene que ser lavado sus pecados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que ser limpiado, tiene que ser purificado, tiene que ser santificado. Así es el Señor. Si el pueblo de Israel no hubiera hecho caso a Josué, ellos hubieran seguido en la práctica pecaminosa, Dios, hermanos, no hubiera hecho aquella maravilla de abrir el río Jordán para que el pueblo de Israel pasase en seco. No hubiera hecho. Ellos hubieran seguido ahí día tras día, quizás meses, esperando que el río, hermanos, se dividiera. ¿Por qué? Porque si ellos, hermanos, desobedecían a la voz de su líder, Dios jamás iba a hacer aquello. Pero como ellos hicieron lo que Josué les dijo, entonces, hermanos, Dios tuvo que hacer algo. Tuvo que hacer maravillas, tuvo que hacer milagros. Y eso es lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Dios quiere hacer, pero nosotros no ponemos de nuestra parte. Nosotros no ponemos de nuestra parte. Seguimos así, no cambiamos, no mejoramos. Nuestras actitudes continúan siendo la misma. Pero queremos que Dios nos bendiga, ¿no es cierto? Queremos que Dios nos escuche nuestra petición, nuestras oraciones. Queremos, pero solamente Dios va a escuchar o te va a responder el Señor cuando verdaderamente tú dejes de pecar. Dejes, hermano, de hacer lo malo y cambies tu vida. Entonces Dios te va a escuchar, Dios te va a cambiar. Tú vas a ser bendecido. Eso es lo que Dios está esperando de su iglesia, de su pueblo. Entonces tenemos que hacer, tenemos que recapacitar, tenemos que reflexionar nuestras vidas. No puede ser, hermanos, que nosotros sigamos viviendo así, lejos de Dios, apartados de Dios, con nuestra vida, hermanos, muchas veces contaminada de pecado. A muchos les gusta mentir, sí, les gusta hablar falsedad. Muchos, hermanos, siguen todavía saliendo de su boca ajos y cominos, palabras deshonestas, palabras malas. Muchos hay egoísmo y tantas otras cosas. No han cambiado nada. Están en la iglesia, vienen a los cultos, culto tras culto, pero no cambia su vida. ¿Cómo quieres que Dios te responda si tú no has cambiado? ¿Cómo quieres, hermano y hermana, que Dios te responda tu oración si tú no has cambiado nada? Tu vida sigue siendo la misma. ¿Cómo queremos nosotros que el Señor derrame de su bendición? ¿Cómo tú quieres, hermano,
Tú no has dejado el hábito de pecar. Sigues en lo mismo. Muchas veces somos egoístas, somos ingratos, pero queremos que Dios nos bendiga. No, hermanos, no vamos a recibir nada si tú no cambias primero. No vamos a recibir nada. ¿Por qué muchas veces no acontece eso en medio de la iglesia, en medio del pueblo de Dios? Es porque nosotros estamos mal delante de Dios. Y Dios quiere que nosotros nos arrepintamos. Dios quiere que dejemos todo lo malo que hacemos. Hagamos como el pueblo de Israel. Hagamos como aquel pueblo. Reconozcamos nuestros errores, reconozcamos nuestras fallas y vengamos ante la presencia del Señor con aquel corazón humilde, sencillo, arrepentido. Allí, hermanos, vas a ver lo que Dios va a empezar a hacer en tu vida. ¿Cómo está tu vida, hermano? Hermana, amigo que me escuchas en esta noche. Quizás tú estás pasando por momentos tan difíciles, por pruebas tan difíciles. Tú has venido quizás orando a Dios, pidiendo a Dios que te dé una solución, una salida. No has encontrado. Examina tu vida. Examina tu vida. Reconoce tus errores. Examina tu vida. ¿Dónde está la falla? ¿Dónde está el error? Tú tienes que examinar qué has hecho delante de Dios. ¿Por qué Dios no me responde mis oraciones, mis súplicas? ¿Por qué mis oraciones no tienen respuesta? Analiza, hermano. Analiza. ¿Por qué estás de prueba en prueba? Sales de una, entras en otra. Tú dices, pero ¿por qué me pasa esto? Si soy cristiano, si soy creyente, estoy atravesando esto. Analiza. Analiza tu vida, examínate a ti mismo y arrepiéntete. Dios te va a responder cuando tú te examines y te arrepientas delante del Señor. Aleluya.